Continuemos esta mañana adorando a nuestro Salvador, contentos de poder ver a los hermanos, también de tener entre nosotros algunas visitas, reconociendo siempre en todo la gracia del Señor que abunda y sobreabunda en nuestras vidas. Estamos en una época donde la información es abundante. Día tras día, anuncios van, anuncios vienen. Estamos expuestos a un sinnúmero de información, noticias. Y hoy uno de los anuncios que abunda dentro de nuestra sociedad es relacionado con lo que es la ocupación de la gente. Uno de los anuncios comunes son, por ejemplo, no pierdas más tu tiempo, incrementa significativamente tus ganancias, un empleo rápido y seguro, disfruta de la tranquilidad con tu familia trabajando en el mejor negocio, sea parte de la organización más grande del mundo, desarrolle sus capacidades, incremente sus ingresos. Si usted es una persona capaz, hábil para manejar sus finanzas y con ambiciones en la vida, este trabajo es para usted. Disfrute con su familia lo que siempre ha deseado. Viajes, dinero, estabilidad financiera, vacaciones cada año, siéntase mejor, viva bien, construya su propia empresa, asegure su futuro y el de su familia. No espere más. Esta oportunidad es para usted. Llame ahora. No levanten la mano, hermano. No tienen que. ¿Cierto? Anuncios de este tipo son comunes todos los días, en cualquier lado, diarios, televisión, radio, podemos ver, internet. Algo muy parecido a esto. Ahora, ¿qué les parece este anuncio? Pongan mucha atención. ¿Le interesa ser parte del organismo espiritual más importante del mundo? Para comenzar, requiere una gran humildad para escuchar y reconocer que usted no merece nada, sino estar fuera de este organismo, lejos del gerente general, así como realmente creer que todo lo que usted ha hecho es completamente insuficiente para ser parte de él. Tendrá que ir con el gerente y reconocer su insuficiencia y suplicarle le acepte. Desde el primero hasta el último día de su vida y como evidencia de su integración a este organismo, usted pasará por situaciones de angustia, por aflicciones y exámenes que aplastarán su alma y le llevarán en ocasiones a sentirse muy mal. Estará en exámenes cada día, lo que le llevará a vivir pidiendo todo el tiempo al gerente su ayuda. Solo así tendrá un poco de paz. Seguramente tendrá que madrugar y desvelarse cada día para leer, memorizar y meditar en el reglamento de este organismo, mucho más que cuando aprendió las tablas de multiplicar. Tendrá que poner toda su atención y esfuerzo para aplicarlo a su vida, sus acciones, sus palabras e incluso sus pensamientos. No deberá hacer nada, ni decir nada, ni pensar nada que esté en contra del reglamento del gerente. Además, tendrá que dedicar tiempo cada día para alabarlo y hablar con él todas y cada una de las acciones, palabras y pensamientos contrarios a su reglamento. Tendrá que dedicar gran parte de los domingos al organismo, sacrificando muchas reuniones familiares, paseos y otras actividades para una reunión general con los demás miembros. Deberá buscar ese día y cada día apoyar a los otros miembros del organismo en las diferentes áreas que el gerente le indique y le capacite. Para esto, será necesario que ceda parte de su tiempo y sacrifique algunas actividades propias para contribuir a que el organismo crezca. Para todo esto, deberá estar satisfecho con el dinero que el gerente le otorgue, sin reclamar nada. Incluso parte de ese dinero deberá darlo al organismo.
deberá resolver cualquier conflicto con algún otro miembro en base a las reglas establecidas. No podrá abandonar el organismo, ni tomará acciones contrarias al reglamento. Si lo hace, se expondrá al castigo impuesto por la organización y el gerente. Esto no es todo. Deberá esforzarse cada día por transmitir la misión de este organismo, comenzando con su familia, luego con sus amigos, sus vecinos y gente alrededor, de la manera como el gerente le indique, lo cual ocasionará que le ofendan, lo maltraten, pierda privilegios y se aparten de usted. Incluso podría perder su vida por esto, pero aún debe estar dispuesto. ¿Cuál de los dos anuncios tomarías? ¿Cuál de los dos anuncios crees que es más atractivo para quienes dicen pertenecer a la iglesia? Desde que la iglesia de Jesucristo se fundó en el primer siglo, ha existido el peligro de caer en la tentación de la influencia del mundo. Sus miembros siempre han tenido dificultad para separarse de la cultura que les rodea. Por eso es que la palabra de Dios, el reglamento del organismo vivo que es la iglesia, hace continuos llamados a ser conscientes de la posición que la iglesia tiene. Particularmente el Nuevo Testamento presenta a la iglesia y sus características, las cuales toda iglesia debe tomar como normativas para el funcionamiento, para su desarrollo. Una iglesia bíblica es la que sigue el diseño de Dios revelado, ¿en dónde? En su palabra. Exactamente. Una de esas definiciones está en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y en este pasaje introductorio a la carta de los Corintios quiero explicar algunas de las características fundamentales de la iglesia de Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde nos dice lo siguiente: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En este pasaje introductorio a la carta de los Corintios, tenemos una de las declaraciones más profundas de lo que es la iglesia, de lo que hace la iglesia, de quienes pertenecen a la iglesia. Antes de entrar a nuestro pasaje en el versículo 2, quiero que notar el contexto en el versículo 1, y noten que dice ahí Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo es el nombre de Saulo de Tarso, un hombre del primer siglo, hebreo, con funciones de fariseo. Era un maestro de la ley de Jehová. Pablo, según Hechos 9, se convirtió al cristianismo, llegando a ser uno de los principales apóstoles del primer siglo, si no es que probablemente el principal proclamador del evangelio en aquel tiempo. Pablo llevó el mensaje de salvación a judíos y gentiles y levantó alrededor de 15 iglesias en Asia Occidental. Enseñó, guió, alentó, instruyó, consoló, fortaleció, amonestó e incluso corrigió a nuevos cristianos. Pablo fue el apóstol con el ministerio más extenso, impactante y relevante del primer siglo. Pablo era un apóstol. Ser apóstol, que significa enviado o mensajero, era algo común en el primer siglo. Los reyes usaban todo el tiempo mensajeros para llevar cartas, para llevar edictos a todas partes. Pero ser un apóstol de Jesucristo, como lo menciona en este primer versículo, era lo más relevante, tener el cargo más importante sobre la tierra en ese momento. Significaba ser uno de los pocos hombres
llamados por Dios y guiados por el Espíritu para establecer la doctrina de la iglesia, la forma en la cual la iglesia cristiana debía conducirse. Podemos decir que Pablo fue el hombre con mayor impacto dentro de la iglesia cristiana del primer siglo, y también fue el hombre más extenso en su escritura como apóstol dentro del Nuevo Testamento. Un aspecto de su ministerio consistió en escribir cartas a diferentes iglesias. 15 de esas cartas son reconocidas como inspiradas por Dios, con instrucciones normativas para todas las iglesias cristianas, desde ese tiempo y hasta hoy. Todo esto le dio la autoridad a Pablo como apóstol para hablar de la iglesia. Una autoridad suficiente para normar, por supuesto, de parte de Dios, la forma en que la iglesia debe conducirse. En esta primera carta a los Corintios, Dios, a través del apóstol Pablo, comienza dando una definición maravillosa, sorprendente, de lo que es la posición y las cualidades de los cristianos. Esto es lo que tenemos en el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En este versículo, que está lleno de doctrina, que habla de la posición de la iglesia y del cristiano, vamos a estudiar 5 características que Dios revela sobre los cristianos y sobre los que pertenecen a la iglesia, para identificar quiénes son realmente, genuinamente, los que pertenecen a ella, a la iglesia. 5 características que están ahí. No terminaremos de verlas todas el día de hoy. Por lo pronto abordaremos las primeras 2. Y quiero que noten que iremos en este versículo 2 tomando algunas frases y profundizaremos en ellas para ver su implicación o su significado, mejor dicho, en el contexto cercano y lejano del Nuevo Testamento. Es decir, interpretaremos qué es lo que Dios quiso decir en este versículo 2 a la iglesia de Corinto primeramente, y en segundo lugar a todos nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo. En primer lugar, tenemos que decir, o para responder la pregunta, ¿quiénes son los que pertenecen a la iglesia? Entonces, la primera característica y respuesta a esta pregunta es la siguiente: los que están en la iglesia. Los que están en la iglesia. Noten la frase en versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto era una ciudad ubicada en la punta de la península griega. Hoy se llama así, con este mismo nombre. Era una ciudad próspera debido a que tenía un comercio abundante, lo que le daba a la costa que tenía. La entrada era puerto de entrada del mar Mediterráneo. Era también un centro religioso muy importante, porque ahí estaba el templo de la diosa Afrodita, diosa griega del amor, lo cual entre la cultura griega, y algunos de ustedes pueden saber, que sepan esto, es muy común el amor reflejado aún en la poesía, en los cantos, en toda su cultura. Corinto era una ciudad que era la puerta de entrada a Europa en el Mediterráneo. Para tratar de entenderlo mejor, era como los cabos en nuestro país. En la mera punta de la península, la entrada a toda esa región. En Hechos 18, Pablo llega a Corinto como parte de su segundo viaje misionero. Comienza a predicar el evangelio en la sinagoga. Poco después se le unen Priscila y Aquila, y luego Silas y Timoteo. Pablo, dice por ahí del versículo 11, se mantiene en esa ciudad como año y medio, hasta que se forma una iglesia
Entonces algunos de los judíos comienzan a atacarlo y lo acusan a Pablo de llevar falsas enseñanzas o enseñanzas contrarias a las tradiciones, así que tiene que salir hacia Éfeso. Toma hacia allá, comienza o continúa su viaje misionero y tiempo después escribe una carta por el año 55 después de Cristo, ya en el tercer viaje misionero, carta que va dirigida a los hermanos en Corinto. Lo primero que dice Pablo, y recuerdo y quiero notar esto, que es Dios hablando a través de Pablo, pero para efectos de la carta, Pablo es quien la escribe. Lo primero que dice Pablo es a la iglesia de Dios. Quiero regresar un poco en el tiempo de la escritura de la carta. Cuando el Señor asciende a los cielos, después de su resurrección, los apóstoles y discípulos regresan al aposento alto, eso está en Hechos 1, comienzan a hacer una iglesia en su forma primitiva. Tú podrás notar que ahí los hermanos comienzan a orar, se juntan en una reunión y nos dice ahí Hechos 1:15 que eran alrededor de 120 hermanos. Días después viene el Espíritu Santo en Pentecostés y los dones espirituales comienzan a ser evidentes. La predicación del Evangelio surge ahí con el apóstol Pedro. Esto trae un crecimiento masivo a la iglesia. En Hechos 2:41 dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? A la iglesia. La iglesia entonces comienza a funcionar. En Hechos 2:44 nos dice que tenían en común todas las cosas, y en 2:45 que vendían sus propiedades y las compartían. El Espíritu Santo morando en la iglesia comienza a manifestar dones de misericordia, dones de dar, actitudes de unidad. En 2:46 parten el pan, comen juntos. Los dones de enseñanza empiezan a surgir ahí, servicio, exhortación, misericordia. Y la iglesia comienza a moverse en sus engranes y a funcionar como una iglesia más estructurada. Apenas prácticamente sus inicios. En el capítulo 2, versículo 47, probablemente comenzó el ministerio de alabanza, porque ahí vemos ya a los hermanos alabando al Señor. Probablemente ahí los que tenían los talentos musicales pasaron ahí al frente y comenzaron a tocar y comenzaron a tañer los instrumentos. Pero noten que al final del capítulo 2, versículo 47, después de presentarnos una fotografía de lo que era la iglesia primitiva de ese siglo, él dice al final, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Cada nuevo cristiano era añadido o integrado a la iglesia. En Hechos 5:14, tiempo después, la iglesia aumentaba a causa de los que creían. En Hechos 11:24, ya pasando el tiempo, una gran multitud, dice, fue agregada. Esta era la característica, hermanos. Cada cristiano, cada cristiana era añadido a la iglesia. No había cristiano solitario, no había cristiano ermitaño. Cada cristiano era integrado al cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora, al paso del tiempo y mediante el ministerio de varios hombres como el apóstol Pablo, varias iglesias se formaron. Muchas de ellas por la predicación directa de estos hombres en las sinagogas, en las ciudades, pero muchas otras debido a que ya en Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo, había gente de 14 lugares diferentes y ellos regresaron a sus lugares, predicaron el Evangelio y se comenzaron a levantar iglesias. La iglesia entonces primitiva comenzó a caminar, comenzó a funcionar, los dones comenzaron a edificar cada una de las iglesias, y el apóstol Pablo y los demás apóstoles comenzaron a trabajar de una manera más organizada. Timoteo es enviado por Pablo a la iglesia en Éfeso. Tito es dejado por Pablo en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiera lo deficiente y estableciera ancianos en cada una de las iglesias.
Aún las cartas personales. Vean conmigo en Filemón, por favor. Filemón, capítulo 1. Filemón 1. Sí está en la Biblia, de verdad. Versículo 1 y 2. Nos dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Pongan mucha atención. Y a la iglesia que está en su casa. ¿Ven eso? Aún cartas personales tenían que ver con enviar una misiva a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Las cartas de Juan y Pedro, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, fueron encíclicas escritas para ser leídas en todas las iglesias. No es extraño. La iglesia, según Efesios, es el cuerpo de Cristo. Es columna y baluarte de la verdad, dice primera de Timoteo. Es la gran revelación de Apocalipsis, allá en los capítulos 2 y 3, en los mensajes de Cristo, que son revelados a través del apóstol Juan. ¿Son escritos para quiénes? Para la iglesia de Tiatira, de la Odisea, de Éfeso, exactamente. Aquí surge una pregunta: ¿por qué no hay cartas para los cristianos que están en su casa? ¿Por qué no hay cartas para los cristianos que no se congregan? Porque ese no es el propósito de Dios. Pablo, entonces, de parte de Dios, escribe esta carta en 1 de Corintios, y lo que dice es: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto nos deja ver un principio muy importante. Dios estaba hablando particularmente y a través de la iglesia, a la iglesia. Aun cuando algunos en el primer siglo comenzaron a dejar de congregarse, fue necesario que Dios, a través del autor de Hebreos, dijera en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen. ¿Por qué? Costumbre. Por costumbre. ¿Qué significa eso? Que algunos ya habían adoptado esta clase de hábito de no congregarse en las iglesias. Y lo que dice este pasaje es: esa costumbre no es buena. Entonces, no estar en una iglesia es señalado como un pecado. Todo ocurre en la iglesia: la enseñanza, la edificación, la instrucción, el desarrollo de los dones, la comunión fraternal, la consejería, el ánimo de unos a otros, el aliento de los hermanos, la oración conjunta, la actividad evangelística, la capacitación de hermanos para diáconos, para pastores, aún la corrección. Aún la corrección. El Señor consideró eso aún en Mateo 18. ¿En el contexto de qué? De la iglesia. Todo ocurre en la iglesia. En la florería hay flores. En la panadería, ¿qué hay? Panes. En la frutería, ¿qué hay? Y en la iglesia están los cristianos. La palabra iglesia, debemos saber que es el término griego eclesia, que proviene de kaleo. ¿Y por qué es importante esta palabra, eclesia? Se traduce literalmente asamblea. Había muchas asambleas en el primer siglo. Cuando se reunía una gente, hacían una asamblea, una iglesia. Pero esta palabra, la raíz de eclesia, es kaleo, significa llamados. Ahora, esta es una buena definición. La iglesia se conforma de personas llamadas. Llamadas. En términos espirituales, cada uno de los cristianos pertenece a la iglesia cristiana universal. Hay una iglesia cristiana universal. Podríamos llamarla invisible. No podemos verla con toda claridad. Está conformada por hombres y mujeres de toda lengua, nación, pueblo, en todas partes del mundo, donde ha llegado el Evangelio,
y se ha creído. La iglesia entonces no es la estructura, no es el edificio. La iglesia es un organismo vivo conformado por personas vivas espiritualmente. Cada uno de esos hombres y mujeres vivos ha sido llamado a integrarse a este organismo vivo que es la iglesia. La iglesia es el lugar de cada cristiano. Eso fue como un amén, por si no lo entendieron. Los peces están con los peces, las aves vuelan con otras aves, las ovejas andan con el rebaño. Así el cristiano convive, crece y se desarrolla con otros dentro de ¿qué? De la iglesia. ¿Por qué un cristiano podría estar fuera de la iglesia? No es el propósito de Dios. Vean cómo dice Dios ahí, a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Pero pongan mucha atención en esto. A la iglesia de Dios. ¿Ven eso? Y ese de es muy importante, porque ese es un término que está en un modo posesivo en el griego. A la iglesia de Dios, es decir, podemos traducirlo de esta manera, a la iglesia que pertenece a Dios. Ninguna iglesia es de ningún hombre, ni organización, ni denominación. La iglesia es de Dios. ¿Por qué lo digo? Primera de Corintios, ahora en el capítulo 6, en esta misma carta, Dios habla acerca de cada uno de los cristianos. Y quiero que note bien cómo es tan clara la palabra aquí cuando dice a quién pertenece la iglesia. Dice en el versículo 20, 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿Cómo lo podríamos traducir también ahí? Los cuales pertenecen a Dios. Es muy claro. La iglesia es de Cristo, es de Dios, no es de nadie, ni de ningún hombre. Las ovejas, los cristianos, no pertenecen a ningún pastor, ninguna denominación, ninguna organización. Cada cristiano es una posesión de Dios. Y esto es tan animante y alentador cuando en algunas ocasiones Dios mueve a algunos cristianos a ciertas iglesias. ¿Por qué habremos de enojarnos si los cristianos y las ovejas son de quién? De Dios, del buen pastor, por supuesto. Pero quiero que noten ahí lo que dice ahí al principio. Tú fuiste comprado, yo fui comprado. Cada uno fue comprado. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de nuestro Salvador, la sangre de Cristo para ser posesión de Dios. Cada cristiano fue tomado como una posesión de Dios. Cada cristiano fue rescatado del mercado que se llamaba vana manera de vivir. Y cada uno de nosotros fuimos comprados, porque ese mercado que es como un mercado sobre ruedas y se mueve, lleva a un fin, y ese fin se llama infierno, condenación eterna. Entonces Dios pagó el precio por cada uno de los cristianos y cristianas y lo añadió a su iglesia. Primera de Pedro 1:18. Entonces, la iglesia no es el edificio, no es la organización. No es gente con intereses en común. No es un grupo de optimistas tratando de vivir moralmente. La iglesia es un organismo vivo conformado por hombres y mujeres comprados espiritualmente por Dios, que pertenecen a Dios, muertos espirituales transformados a la vida espiritual para ser añadidos ¿a dónde? A la iglesia. Hermanos, se puede pertenecer a muchos grupos, organizaciones. Algunos de ustedes puede ser que sean miembros de clubes, sociedades, asociaciones y tal vez hasta denominaciones. Y cada uno de esos grupos pertenece a alguien. Hay, por ejemplo, algunos de los clubes que pertenecen a una empresa, a un empresario, a un grupo de gente, inversionista, organizaciones hasta internacionales. Algunos de ustedes
trabajan para empresas que pertenecen a alguien, pero no hay grupo más importante sobre la tierra que este. No hay organismo más relevante sobre la tierra que la iglesia de Dios. Noten la relevancia conmigo. Vayan por favor a Mateo 16, por favor. Notemos la relevancia de la iglesia. Mateo 16, expresar en las palabras del Señor. Mateo 16, 18, es un pasaje que probablemente has leído y escuchado algunas veces. Mateo 16, 18, el Señor está hablando a los discípulos y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Noten, Cristo no dice edificaré mi empresa, no dice edificaré mi universidad, no dice edificaré mi negocio o mi club deportivo, no dice eso. Esto nos muestra la centralidad de lo más importante para Cristo. ¿Qué dice? ¿Edificaré mi qué? Mi iglesia. Es ahí donde está el centro de atención de Cristo, ¿lo notan? Aunque en el mundo hay diferentes tipos de organizaciones, asociaciones, fundaciones, etc., y muchas de ellas tienen buenos fines, hay uno que se levanta por encima de todos ellos. Hay un organismo que está por encima de toda organización terrenal y que es el centro del ojo de Dios. ¿Y cuál creen que es? La iglesia. Cristo no dijo edificaré mi denominación, ni dijo edificaré mi grupo social, ni siquiera dijo ahí edificaré mi comunidad, edificaré mi iglesia. Esta es la razón por la cual nosotros nos llamamos iglesia, no comunidad, no asociación, no sociedad civil, no grupo familiar. ¿Por qué? Porque Cristo dice edificaré mi iglesia y por eso somos iglesia. Es ahí donde está el centro entonces. Ahora, rápidamente en este versículo 18, no se vayan de ahí, quiero que noten 3 características exclusivas de la iglesia para afinar un poco el ojo. Número 1, es edificada sobre la roca. ¿Se dan cuenta? Esta roca no es Pedro, es Cristo. Cristo dijo ahí: yo te digo que tú eres Petros, roca pequeña, y sobre esta Petra, roca mayor, roca grande, edificaré mi iglesia. Entonces, número 1, es edificada sobre la roca. La iglesia se edifica sobre la persona de Cristo, sobre la obra de Cristo en la cruz, no sobre una persona, ni siquiera el pastor. La iglesia se edifica sobre Cristo. Los pastores debemos predicar ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo, es de Él. Entonces, no es de ningún pastor, ¿verdad? No es de ningún pastor. A veces alguien dice: oye, tu iglesia. Yo me siento un poco apenado, y hay momentos en que digo: mira, no es mi iglesia. O sea, digo, sí estoy ahí, es mi iglesia en términos de corazón, me amo ahí porque es donde yo me congrego, pero no es mía, es del Señor. Entonces, no pertenece a ninguna denominación, es de Cristo, pertenece a Él. Segunda, véanlo ahí: sobre esta roca edificaré mi. ¿Se dan cuenta? No dice la iglesia, dice mi. Esto es enfático. La iglesia mía. Eso nos muestra claramente. Tercera, la es edificada para ser eterna. ¿Lo notan? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? Que no es una moda pasajera, que Dios no integra a gente a la iglesia nada más como para afrontar ahí la temporada difícil de la adolescencia. Dios no ha visto a la iglesia como algo pues para un rato y a ver luego cómo cambia. No, es eterna, nada la puede destruir, nada la puede hacer desaparecer. Su existencia está dependiente de la existencia de Cristo, el cual es
eterno. Ahora, comparémoslo con lo que tenemos en el mundo. Hay muchas organizaciones. Allá en el 2007, hace 8 años más o menos, cerró sus puertas, la empresa más antigua del mundo, que era la constructora Congo Bumi. Ella estaba en el primer lugar en las empresas más antiguas. Esa empresa fue creada allá en Japón en el año 578. 578, es decir, tenía como 1400 años de antigüedad a lo largo de 40 generaciones. Imagínense esa empresa. Ahora la primera posición la ocupa la Posada Hoshi en Japón. Esta Posada Hoshi inició actividades en el 718. Espero que ya hayan hecho un cambio de colchones ahí, porque tiene 1297 años. Ha pertenecido a la misma familia por 46 generaciones. Tercer lugar está una empresa viñera allá en Francia del año 1000. Un taller de cristalería del año 1295, una papelería francesa de 1326, una mina de cobre del 1347, el banco más antiguo en el mundo es de 1472. Pero escuchen, la iglesia tiene casi 2000 años. ¿Y continuará cuánto tiempo? Para siempre. Esto es lo que en el mundo se le llama, en el mundo de los cristianos, la Iglesia Universal Invisible, conformada por millones y millones de hombres y mujeres en todo el mundo, a quien el Espíritu Santo ha sellado para posesión de Dios. No se les olvide eso. Ellos son integrados a una iglesia local, donde son instruidos y capacitados para vivir la vida cristiana, servir con sus dones, predicar el Evangelio y así hacer crecer el organismo de Dios, hacer crecer la iglesia. Entonces, ser la iglesia de Dios significa que la iglesia es el ámbito donde el cristiano debe ser dirigido. Cuando tú vas y a lo mejor predicas a un vecino y a lo mejor comienzas a discipularlo, y empiezas a darle las bases ahí con el Evangelio de Juan, con los fundamentos de la fe, llega un momento en que tú le dices, mira, es muy importante que te integres, ¿a dónde? A la iglesia, a una iglesia. Que te integres a una iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque pues los domingos a veces no hay nada que hacer y pues la iglesia se reúne los domingos. No, porque ese es el propósito de Dios. Entender que la gente cristiana debe estar en la iglesia. Ser la iglesia de Dios significa, pongan mucha atención a esto, integrarse al ámbito donde Dios está trabajando para que la gente que está ahí le dé gloria a Él en todo. 1 Corintios 10:31, sea que comas, sea que bebas, sea que hagas cualquier otra cosa, sea que te integres a la iglesia, hazlo para gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, no pertenecer a la iglesia, no pertenecer a una iglesia, significa no estar dando gloria a Dios en esa área. Significa no estar desarrollando una vida que esté dando gloria a Dios. Es una vida parcialmente desviada de dar la gloria a Dios. Como alguien dijo, creo en la iglesia local, no creo en esa idea de la iglesia invisible que te hace invisible en la iglesia. ¿Sí? En otras palabras, no hay cristianos de la secreta, ¿verdad? No. Un cristiano está en la iglesia. Esa es la primera cualidad característica. Hay una segunda. Regresamos allá a la primera carta, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Esa fue nuestra primera cualidad. Un cristiano está en la iglesia. Segunda, a los santificados en Cristo Jesús. La iglesia no se formó como un grupo de personas con ideas afines, intereses comunes, con
simplemente como si un día se les hubiera ocurrido juntarse a ver qué pasaba. No, la iglesia no se formó así. Necesitamos entender qué pasó. Dios diseñó, formó la iglesia desde antes de la fundación del mundo. En su plan, en todo el panorama, antes de Génesis 1:1, Él diseñó un plan en el cual, un plan de redención para glorificarlo a Él, y dentro de ese plan, en una etapa, como si fuese una rebanada del pastel, diseñó la iglesia. En Efesios 1 nos dice acerca de eso. Es la doctrina de la predestinación, es la doctrina de la elección, hablaremos más adelante de eso. Dios lo hizo. Ahora, Dios les dice a los corintios, a través del apóstol Pablo, ustedes son los santificados en Cristo Jesús. La palabra santificados proviene de un término que significa apartados o consagrados. En el Antiguo Testamento era muy común esta palabra porque los utensilios se santificaban. Se apartaban las vasijas, se apartaban la lámpara, se apartaban los utensilios, se apartaban. ¿Para qué? Para el uso santo, para los sacrificios en el templo. En el Antiguo Testamento no solo utensilios, también personas. Por ejemplo, sacerdotes, levitas, eran santificados, apartados, consagrados. ¿Para qué? Para el servicio a Dios, para la presentación de los sacrificios. En el Nuevo Testamento hay una verdad enorme, maravillosa. Hechos 20:32. Por favor. Una verdad que, utilizando el lenguaje e ideas antiguotestamentarias, se presenta a los cristianos del primer siglo. Vean cómo lo dice. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los que santificados. Y cuando Dios utiliza esta palabra, está diciendo con todos los que han sido apartados, consagrados para una obra, para un servicio. Porque necesitamos comprender que en la iglesia de Jerusalén en el primer siglo, de estos hombres que estaban predicando, ellos tenían con una mentalidad judía, porque eran judíos, como en este caso Pablo. Y él utiliza aquí palabras antiguotestamentarias para aplicarlo a los cristianos del primer siglo. Ahora, entonces, los cristianos son personas apartadas o consagradas. ¿Cómo sería entonces nuestra segunda cualidad? ¿Quiénes pertenecen realmente a la iglesia? Respuesta. Los que han sido apartados o consagrados. No son personas que simplemente han tomado una decisión hacia una religión. Eso está muy de moda o ha estado muy de moda en las últimas décadas. Alguien toma la decisión, pues sí, toma la decisión de integrarse a un grupo, de integrarse a una organización, a una iglesia. Pero aquí quiero llevar su vista a una perspectiva espiritual y más alta, y es la perspectiva o la óptica de Dios. Lo que dice aquí es que son santificados en Cristo Jesús. Es decir, estos cristianos han sido apartados no por decisión propia, sino fueron apartados. No dice en el versículo 1 los que se santificaron, sino los santificados. Los cristianos entonces, y las cristianas aquí podemos decir, no son personas que simplemente han tomado una decisión por integrarse en una religión. No, son personas que han sido consagradas por alguien más para un propósito. ¿Cómo es que fueron consagrados? ¿Qué sucedió? En nuestro pasaje central, lo acabo de leer, santificados en. Y esto podríamos decir, para ampliar un poco nuestro entendimiento, santificados dentro de Cristo Jesús.
¿Qué es eso? Para entender esto, vamos a Hechos 26, perdón. Hechos 26, versículo 15. ¿Cómo es que una persona, que un cristiano ha sido santificado en Cristo Jesús? Hechos 26, 15. Allá en ese pasaje, el apóstol Pablo narra su conversión y dice que en cierto tiempo se encontró con Jesús, se encontró con el Señor y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre ¿quiénes? Los santificados. ¿Entendemos mejor esto? Noten el versículo 18. Noten otra vez: para que reciban por la fe que es en mí. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, la iglesia no son simplemente personas que un día quisieron hacer cosas buenas y dijeron: pues vamos a integrarnos ahí, esos hermanos se ven buena onda. No, o se ve como que sí, hacen cosas buenas, vamos a integrarnos ahí. Además los domingos todo está cerrado. No. La iglesia es gente que por la fe en Cristo ha sido apartada. Es una obra espiritual. Y esto no quiero decirlo para vanagloria, pero debo decirlo: somos personas santificadas, consagradas por Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Somos personas que hemos recibido lo que dice ahí en el versículo 15, el versículo 18, perdón de pecados por la fe en Cristo. ¡Qué gran verdad!, ¿cierto? ¿Qué es esto? Es la doctrina de la elección. La doctrina de la elección es una doctrina bíblica, está en muchas partes, y en todos estos versículos que acabo de leer, yo creo que ustedes notarán cómo es Dios quien santifica, quien aparta. Es la voluntad soberana de Dios. La doctrina de la elección tiene que ver con que en la eternidad pasada, antes de Génesis 1:1, Dios, en su voluntad soberana y libre, Él determinó a aquellos los cuales escuchando el Evangelio, Dios haría una obra en sus corazones, abriría sus corazones, como en Hechos 16 con Lidia, y pondría ahí, lo movería hacia una fe para responder al Evangelio y entonces ser salvados mediante la convicción del Espíritu Santo y el sello, y entonces ser integrados a la iglesia. Yo sé que hay muchos problemas con esto, pero miren, si un grupo de esclavos está en prisión, condenados a muerte por el mismo delito, y todos ellos van a ser ejecutados en distintos tiempos, un día esos esclavos van a la horca. Simplemente se aplica la pena establecida. Ahora, ¿qué pasaría si el rey determinara y les dijera: algunos de ustedes van a ser perdonados? Algunos, no todos, algunos. ¿Quién decidiría eso? ¿Ellos? ¿Ellos? ¿No acaso sería el rey? Si por algún momento el rey dijera: ustedes elijan quiénes se van a salvar, ¿cómo llegarían ellos a esa elección? ¿No sería extraño? No, muy probablemente al final dirían: todos vamos a la horca.
La doctrina de la elección exalta a Dios como Rey y soberanamente elige en quienes hacer una obra de salvación. ¿Por qué Dios nos salva a todos? No, espera un momento. ¿Por qué Dios, siendo Dios y teniendo los esclavos pena de muerte, quiere salvar a algunos? Usted lo sabe, por su misericordia, por su gracia, para exaltar las glorias de su gracia. Ahora, cuando regresamos a 1 de Corintios, y si vemos la iglesia de Corinto, ¿alguien ha escuchado de la iglesia de Corinto? Bueno, si estuvieras en el primer siglo y me preguntaras, ¿dónde puedo congregarme? La iglesia de Corinto tal vez sería de las últimas que te recomendaría. Mira, ve a Jerusalén, ve a Éfeso, ve a Colosas, ve a Filipos. ¿Y qué piensas de la iglesia de Corinto? Híjole, vamos a orar mejor, ¿no? Porque después de ver a la iglesia de Corinto, algunos dudarían: ¿estos hermanos realmente fueron apartados por Dios? ¿Realmente estos hermanos fueron consagrados? ¿En serio? Mira, rápidamente, por ejemplo, capítulos 1 al 3, se trata de las divisiones en la iglesia. Capítulo 5, inmoralidad sexual en la iglesia, de tal manera que alguno tiene la esposa de su padre. Capítulo 6, conflictos en la iglesia. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo problemas con otro hermano, ir a los tribunales? ¿De acuerdo? Capítulo 7, problemas matrimoniales en la iglesia. Raro, pero allá así se daba. Capítulo 8, actitudes que tropezaban a otros miembros de la iglesia. ¿Qué es lo que comían? Sacrificaban a los hijos. Capítulo 9, acusaciones de la iglesia contra Pablo. Capítulo 10, los alimentos permitidos para la iglesia. Capítulo 11, la vestimenta de la iglesia. Capítulo 12, la desunión que había en la iglesia. Capítulo 13, falta de amor en la iglesia. Capítulo 14, el desorden en la iglesia. Hágase todo decentemente y con orden, dice allá. Capítulo 16, lo que nos faltaba, la ofrenda en la iglesia, ¿no? Había muchos problemas en la iglesia. Cualquiera se pararía a ver la iglesia y diría: ¿realmente son apartados? ¿De verdad? Dios dice a través del apóstol Pablo: a los santificados en Cristo Jesús. Porque la iglesia no es el lugar donde los perfectos se reúnen, sino el hospital donde los enfermos son sanados y son restablecidos y son corregidos, ¿cierto? Esa es la iglesia. Y Dios soberanamente los ha elegido. Vean por favor conmigo en esa misma carta, pero ahora en el versículo 26 al 29. 26 al 29. Cuando dice ahí: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahí algunos se identifican, pero bueno, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Ya vieron cuál es la palabra más común aquí? Escogió, ¿verdad? Entonces la doctrina de la elección está muy clara, aún en 1 de Corintios, en Efesios, en muchas partes, para que aquí Dios dice: Dios los escogió con todo y todos sus pecados y todas sus situaciones. Vayan al capítulo 6. Vamos a ver si lo podemos confirmar esto. Ya ven que luego un versículo no es suficiente. 1 Corintios 6, pero ahora en el versículo 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿A quién se lo dice? A los hermanos en Corinto. Entonces tal vez tú dices, mira hermano, lo entiendo, yo no me siento a veces muy santificado, ni yo tampoco, hermano, ni yo tampoco, pero la Biblia lo dice, y esta es nuestra posición: somos apartados, consagrados por Dios. ¿No es una gran bendición? En términos prácticos, definitivamente lo digo y amén si tú piensas eso. Yo tampoco muchas veces me siento muy santificado, pero la Biblia lo dice. ¿Qué significa? Ustedes son personas apartadas por Dios, consagradas, no por sus buenas obras, sino para buenas obras. ¿Sí? La realidad espiritual del cristiano va mucho más allá de practicar una religión. La realidad espiritual es ser apartado del mundo para propósitos santos relacionados con Dios. ¿Había pensado eso? Le digo, no digo esto para que se pavonee y ahorita no quepa en el portón de salida, porque es una persona santificada, pero es una realidad. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo llegamos a esto? No se trataba de simplemente seguir una religión. No se trataba, algunos podrían creer esto, que esto es el cristianismo. Bueno, simplemente vamos al lugar donde no hay santos ni vírgenes y adoramos directamente a Dios y nada más. Algunos en Corinto creían que solo se trataba de dejar de adorar a Afrodita y ahora adorar a Jehová. La realidad espiritual de un cristiano va mucho más allá. Es ser apartado del mundo para propósitos santos. ¿Cómo llegamos a él? Con dos elementos. Uno, el poderoso evangelio de salvación. Romanos 1:16, acompáñenme ahí por favor. El poderoso evangelio de salvación. En este capítulo 1, Romanos 1:16, Dios habla acerca de su evangelio. Y Pablo nuevamente dice, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Pablo, ¿por qué no te avergüenzas del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una iglesia con un evangelio bíblico es una iglesia que está predicando poderosamente, llamando a las demás personas al arrepentimiento, integrando o siendo instrumentos de Dios para integrarnos a la iglesia, con miras a dar vida espiritual, salvar de la condenación a quienes están muertos espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Es decir, la iglesia no está para predicar anécdotas, ni ideas personales, ni buenas historias, ni hacer promesas de bienestar. Eso lo hace el mundo comandado por Satanás. La iglesia está para predicar un evangelio que arrebate a las personas de las puertas del infierno. Para eso estamos aquí. La iglesia es el organismo, el cuerpo de Cristo que predica un evangelio poderoso. ¿Para qué? Dice ahí Romanos 1:6. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Cuando vas y predicas el evangelio en el hospital o en algún otro lugar, el propósito no es darle a la persona una vida mejor. Mira, la persona tiene cáncer. No, pues predícale el evangelio para que esté mejor. Tal vez la persona se va a morir de cáncer, pero mediante el poder del evangelio esa persona va a ser llevada a la salvación y su alma del infierno a la vida eterna. Y ese es el propósito de Dios. Y tal vez la persona de todos modos se muere de cáncer. ¿Se dan cuenta qué es la iglesia? Si queremos ser una iglesia entonces de evangelio bíblico, necesitamos o es necesario que nuestra predicación se enfoque en eso. Primeramente, no en resolver situaciones terrenales, sino en resolver la situación espiritual y celestial. El asunto está con Dios. Es necesario que prediquemos un evangelio bíblico.
¿Están de acuerdo? Es necesario que prediquemos que el hombre en pecado, a causa del pecado, va a la condenación, lejos de Dios, separado de Dios para siempre. Y que esa condenación la Biblia lo revela como el infierno, lo revela como una separación eterna de la gloria celestial. Y eso es el resultado del pecado del hombre, desde Adán y Eva y todos los días. Pero en su gracia y amor, Dios envió a su Hijo para vivir la vida que no puedes vivir y para hacer un sacrificio en la cruz para pagar por tus pecados. Y cuando Cristo pagó por tus pecados, Dios puso ahí en Él el castigo por tus pecados, la separación de Dios. Murió y resucitó al tercer día y ascendió al Padre, porque su sacrificio fue perfecto. Y ahora Dios lo que dice es que si tú crees en ese sacrificio, arrepintiéndote de tus pecados, confesando ahora a Jesús como tu Salvador, entonces tienes vida eterna. No somos salvos por las obras, somos salvos por una obra, y esa obra es la cruz, la obra de Cristo. En este sentido, nuestro evangelismo, pongan mucha atención, debe ser tan bíblico que los que no han sido ordenados para vida eterna no puedan aceptarlo. Lo repito, nuestro evangelismo, el evangelio que predicamos debe ser tan bíblico que las personas que no han sido consagradas por Dios, ordenadas para vida eterna, no puedan aceptarlo. ¿Por qué? Porque si lo aceptan, estamos predicando un evangelio que no es el bíblico. El evangelio bíblico salva ¿a quiénes? A los elegidos por Dios. Entonces, el primer elemento es un poderoso evangelio de salvación. Por eso es que fuiste integrado a la iglesia. En segundo lugar, la poderosa obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vayan conmigo por favor a Tito 3, 4 al 8. Tito 3, 4 al 8 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres es la cruz, hermanos, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo sucedió eso? Vean en el versículo 5 al final: por el lavamiento de la regeneración y la renovación ¿de qué? Por el Espíritu Santo. Ahí está el segundo elemento. Este es Dios el Espíritu. No es la fuerza, una simple fuerza de Dios o la energía de Dios, como dicen los testigos de Jehová. Es la tercera persona de Dios, Espíritu, que convence de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu de poder que resucita muertos espirituales hacia la vida eterna. Es el Espíritu Santo que vino a tu vida cuando escuchaste el Evangelio, Efesios 1:13, que fue derramado en tu corazón, Romanos 5, que mora en tu vida, Romanos 8, que te da dones espirituales, 1 Corintios 12, que te lleva a la verdad, Juan 16, que te ciñe de poder para vivir la vida cristiana. Dios escribe a los Corintios a través de Pablo, y parece por 1 Corintios 5:9 que ellos ya habían recibido otra carta para corregirles de algunos pecados. Y en esta segunda carta, que para nosotros es la primera, trata con todos sus pecados. Y todos esos pecados eran terribles.
Pero Dios dice, ustedes son santificados. Ustedes han sido apartados para posesión de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son los hombres y mujeres del Dios Altísimo. ¿Escuchaste eso? Ustedes no son el mundo. Ustedes no son muertos espirituales donde el Espíritu Santo no muere. Ustedes son los apartados de entre todos los hombres y mujeres para conocer al Dios Santo y vivir para su gloria, para que en cuerpo, alma y espíritu sean consagrados a Dios, a menos que no hayan creído el Evangelio. Allá en 3 siglos antes de Cristo, el gran conquistador Alejandro Magno, que se ocupaba en conquistar toda la región allá de Europa, en cierta ocasión llegó las noticias a él de que uno de los generales estaba aprovechándose, teniendo provecho propio de la guerra. Estaba tomando para sí de los botines que iban conquistando. Alejandro preguntó, ¿quién es ese hombre? Y le dieron el nombre. Y ese general también se llamaba Alejandro. Entonces lo manda a llamar. Y cuando está el general frente a Alejandro Magno, le dice, usted ha sido llamado para dar honra al reino, siendo un buen soldado y siguiendo las órdenes. Haga su trabajo o cámbiese el nombre. ¿Quién es un cristiano? No solo uno que está en la iglesia y pertenece a Dios, uno que ha sido apartado para escuchar, creer el Evangelio y honrar a Cristo con toda su vida. Haga su trabajo o cámbiese el nombre. Entonces vean Tito 3:8, si todavía sigue conmigo ahí. Palabra fiel es esta, que dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Quiénes son cristianos? Los corintios debían saber que para poder tratar con sus pecados, y cada uno de ustedes deben saber esto, lo podrán hacer si han entendido el Evangelio de salvación y han entendido la posición que tienen como cristianos. Esto centra tu vista en el camino correcto, ¿cierto? Centra tu vista en el lugar correcto. ¿Dónde es ese lugar? La cruz. La cruz. Vivimos como cristianos a la luz de la cruz todo el tiempo. Entonces, cuando un pecado está en tu vida, dice la psicología, mira, tienes que quitar eso porque te hace daño. Eso te va a ocasionar emociones contrarias. Eso te va a confundir. ¿Qué dice la Biblia? Cuando hay un pecado en tu vida, tienes que quitarlo, porque esto no da gloria a Dios. Porque debes vivir para gloria de tu Salvador. Es como si en ese momento dijeras, cuando ves tu pecado, yo creo que los que son cristianos podemos ver nuestros pecados. Podemos en algún momento sentarnos y decir, esto no es lo que Dios quiere para mí. He sido apartado del mundo para vivir para gloria de mi Señor. ¿Qué estoy haciendo? No puedo seguir así. ¿Cierto? Esta es la doctrina de la justificación, no por buenas obras, sino para buenas obras. La gran verdad es esta. Dios puso su vista en algunos desde antes de la fundación del mundo. Llevó a sus oídos el Evangelio, abrió sus corazones a escuchar, puso en ustedes fe,
para creer, los apartó del mundo y los ha consagrado, los ha integrado a la iglesia y los ha consagrado para vivir vidas para su gloria. Un cristiano era una posesión del mundo, era una posesión del mundo y fue apartado de él para ser posesión de Dios y para vivir para su gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Démosle gracias a Dios. Hoy te alabamos, bendito Padre, porque exaltamos a través de tu obra, a través de la salvación, de gracia. Señor, es grandioso lo que has hecho. Y tú sabes, cada uno de nosotros, Señor, que no siempre nos sentimos lo que somos, santificados en Cristo Jesús. Nuestros pecados a veces son tan claros. En algunos la falta de congregarse, de servir, nuestra falta de discipulado, nuestra falta de luchar con el pecado. Todos nosotros, Señor, hemos fallado. Pero hoy exaltamos tu glorioso nombre y te damos gracias, porque nos tienes en la iglesia y porque a través del poderoso Evangelio y del poderoso Espíritu nos has consagrado para vivir vidas para tu gloria. Y Señor, quiero rogarte porque estas preciosas verdades fortalezcan la vida de cada uno de mis hermanos aquí, y que cada uno de estos versículos les haga voltear a la cruz, aquel lugar donde diste tu vida por nosotros, donde pagaste por nuestros pecados. Si has hecho esto tan grande por tu pura gracia, ¿cómo habremos de vivir una vida tan lejos de ti? ¿Cómo habremos de vivir una vida tan necia? Señor, ayúdanos a entender. Te damos muchas gracias, Padre, por tu obra en nuestra vida, inmerecida, maravillosa en Cristo Jesús. Amén. Alabemos a nuestro Salvador.